Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberse sumado a esta actividad organizada por el gremio CEDIUNCO, el gremio de base de la FEDUM, en la Universidad Nacional del Comahue. Les comentamos que esta capacitación fue planificada y organizada por integrantes de la comisión directiva actual, que se encuentran aquí presentes en esta videoconferencia, compañero José Soria, la compañera Yeren Rojas, y bueno, quien les habla, Víctor Gurapil, actual secretario general del gremio. Les damos la bienvenida a los y las docentes que se encuentran presentes, entre los cuales tenemos docentes de las distintas unidades académicas de nuestra universidad, que tiene una distribución geográfica bastante amplia. Entonces tenemos en las dos provincias, tanto en Río Negro como en Neuquén, y por ese motivo decidimos organizar esta actividad de manera virtual para garantizar la presencia de todos los compañeros y compañeras interesadas en esta temática. Además, les comentamos que se encuentran aquí presentes compañeros no docentes, que son trabajadores de la parte de recursos humanos y administrativa de las unidades académicas, y además compañeros y compañeras de otras universidades nacionales que se interesaron en esta temática. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y a continuación les paso a presentar un poco de qué va a tratar esta charla. Como bien saben, el nombre de la charla es régimen jubilatorio en ámbitos universitarios. Dentro de esta gran temática tenemos algunos tópicos que hoy vamos a abordar con el especialista a cargo de la charla, que nosotros numeramos de la siguiente manera: personal no docente y docentes universitarios privados, es decir, cuál es el régimen que alcanza a ese sector. Después tenemos docentes preuniversitarios, docentes universitarios, docentes investigadores y la simultaneidad entre estos regímenes. Como recién les dije, hay un especialista a cargo de esta charla, que es el abogado Aníbal Paz. Él es el encargado de brindar asesoramiento en estos temas. Además es docente de posgrado, asesor laboral previsional, diplomado de Derecho de la Seguridad Social, columnista y autor de varios artículos referidos a la temática. Además, bueno, Aníbal es un conocido de la casa porque ya hemos organizado otras capacitaciones junto a él. Han sido en algunos casos de manera presencial. Así que bueno, bienvenido Aníbal, bienvenido a todos y a todas, y adelante con la charla. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación de nuevo. Decimos que la charla esta tiene que ver, hacemos un corte transversal a todo lo que es la actividad universitaria. ¿Por qué? Porque cada docente tiene su propia historia laboral. A mí me hizo llegar, José me hizo llegar un montón de preguntas, más de 50 preguntas, todas pertinentes, pero claro, cada una de ellas se convierte en una pregunta de caso concreto, mi situación particular. Todas esas preguntas, yo las he leído, todas se van a responder a lo largo de este encuentro. Pero ustedes me dirán, bueno, pero a lo mejor yo soy preuniversitario, no me sirve lo de investigador, yo soy no docente y no me sirve lo de docente. Bien, la lógica de este encuentro es precisamente desmitificar esto. Todo tiene que ver con todo, todo está perfectamente vinculado. Sobre todo desterrar ese mito que tenemos en el ámbito universitario, de decir, bueno, lo que pasa en el régimen general a mí no me importa, no interesa, bueno, es lo de jubilado común y a nosotros no nos toca. Y vamos a ver que sí, y vamos a ver que es muy preocupante todo lo que está ocurriendo, y vamos a ver cómo impacta la movilidad general. Que todos los gobiernos en los últimos años han manoseado la fórmula de movilidad, que nosotros vemos como algo alejado, que no nos toca, que no nos corresponde, veremos que sí. Entonces lo que estoy haciendo es enfocarnos en la actividad universitaria. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver 4 regímenes jubilatorios diferentes. Aquellos que del régimen general, que es para el personal docente universitario privado, seguramente tenemos muchos aquí que tienen doble trabajo en la Universidad Nacional y en la Universidad Privada, pero también para el personal no docente. Entonces vamos a encontrarnos con casos también de aquellos que son no docentes y docentes al mismo tiempo. Luego tenemos la situación de los docentes universitarios investigadores, aquellos que pertenecen al régimen de investigadores y científicos. También tenemos aquellos que trabajan, por ejemplo, en CONICET y en la universidad. Bueno, hablar de eso también. Luego los preuniversitarios, que son aquellos docentes de niveles no universitarios que son dependientes de la Universidad Nacional. Y por último, los docentes universitarios de grado, o sea, la gran mayoría de los que están aquí presentes. Pero lo más importante, lo más complejo y lo que por ahí nadie hace docencia en esta materia, que por eso yo me congratulo con estos requerimientos de los sindicatos, es las simultaneidades, porque cada uno
muy fácilmente puede googlear la norma aplicable. ¿Cómo es el régimen de los docentes? Ponemos acá, vamos a Google, nos dice los requisitos. ¿Cómo es el no docente? Hacemos lo mismo. Pero el problema es la enorme cantidad de normas reglamentarias que tiene esta materia y la interacción normativa que existe cuando tenemos una historia laboral compleja. La historia laboral del docente normalmente incluye esta particular situación que tiene horas, cargos, dedicaciones, jerarquías en distintas universidades, en distintas jurisdicciones, en distintos niveles educativos. La cuestión es que para cada nivel educativo, para cada jurisdicción, tenemos una norma diferente aplicable. Y eso es lo que complejiza la situación. Si a eso lo sazonamos con la problemática existente a nivel general socioeconómico y los rumores que están dando vuelta, que el FMI esto, que el gobierno lo otro, que el próximo gobierno cuánto, bueno, seguramente algo de base hay, pero cada vez que tenemos una crisis estos rumores se potencian. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados y sobre todo, ¿para qué tenemos que saber? Para tomar las mejores decisiones posibles de cara a nuestra jubilación. Una definición para entrar ya en la charla propiamente dicha, eso sí, pero lo pongo en términos futbolísticos. El delantero cuando se acerca al área tiene que levantar la cabeza para saber dónde va a patear. Bueno, aquí es lo mismo. Cuando la persona llega a la edad jubilatoria, cuando le están faltando 3, 4, 5 años, tiene que tener cuidado porque los movimientos laborales que haga a partir de ese momento posiblemente impacten en su jubilación. Y a veces ese impacto es determinante, decisivo y lo peor, irremediable. Entonces, de ahí el enorme interés que despierta esta materia. Bueno, vamos a entrar directamente por el régimen de los docentes universitarios privados y el del personal no docente. Esto es decir, el régimen general. Y esto es muy importante que lo veamos, incluso para aquellos que no pertenezcan a ninguno de estos escenarios, por lo que yo les decía. El régimen general se aplica en otras cuestiones que nos sirven para universitarios, preuniversitarios y los investigadores. Rápidamente, cuando hablamos de dónde surge el derecho de la seguridad social, dónde surge nuestro 82% móvil, eso que tanto reclamamos, en nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero ustedes están viendo ahí que lo que garantiza la Constitución es la movilidad, no así la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es la proporción que debe tener una jubilación con relación al salario que tenía el trabajador en el momento del retiro. Entonces, el famoso 82% no está garantizado constitucionalmente. Por ese motivo es que los distintos gobiernos a lo largo de las últimas 3 décadas han ido tocando los distintos regímenes jubilatorios especiales y por eso es que cada tanto vienen estas amenazas de cambios, de reformas. Y de hecho, en algunos regímenes especiales provinciales, que no es el caso aquí, ha habido reformas y en algunos casos los docentes han perdido el famoso 82%. ¿Estamos? Entonces, el temor que existe en ámbitos nacionales es que esa receta de ajuste que han aplicado algunas provincias se traslade a los ámbitos nacionales. Precisamente son antecedentes y tenemos todo este ruido de fondo. Otra cuestión que tenemos que entender, que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, dice que es materia del Congreso dictar normas previsionales. Esto también es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de toda la encuesta. Los tratados internacionales, que también están constitucionalizados, también nos van a servir. Yo les dejo la filmina para que después lo estudien con más detenimiento, qué tratados y dónde están los derechos que todos ustedes tienen. Ustedes saben muy bien que el derecho que no se conoce es el derecho que no se puede ejercer. Nosotros tenemos que lidiar con un organismo burocrático inmenso como ANSES, que normalmente desconoce los derechos. No solo los derechos de la persona, desconoce lo básico. La ley de procedimiento administrativo, para empezar, la desconoce. No acata las sentencias judiciales, no paga en tiempo y forma. Si yo tengo una sentencia liquidada, ejecutada, lista para cobrar, es posible que ANSES no la acate. Bueno, todas estas cuestiones es porque estamos lidiando con un organismo que está destinado a trabar las jubilaciones. Está destinado a trabar las jubilaciones, ¿cuáles? Sobre todo las más altas. Y en contextos como los actuales, donde el dinero público escasea, estamos viendo retrasos en algunas jubilaciones, estamos viendo pagos retenidos, estamos viendo complicaciones, exigencias restrictivas de los derechos que no están previstas en las normas, justamente para demorar los pagos, tal vez para que lo pague el que viene, tal vez para no generar retroactivos, cosas por el estilo. También nos encontramos con una nueva convención, que es la Convención para la Protección de los Adultos Mayores. Esta se sancionó el año 2017, la convención específica para los mayores, y el año pasado adquirió jerarquía constitucional. Esta resolución, fíjense, antes que entremos en distintas definiciones,
exige al Estado argentino en concreto, que adopte todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles. Cuando habla de todas las medidas necesarias, incluye medidas presupuestarias, administrativas, normativas. ¿Para qué? Para que los adultos mayores puedan acceder a la plena efectividad de sus derechos. ¿Derechos cuáles? Económicos y sociales. Y aquí es donde entra la materia nuestra. Nosotros estamos hablando, escuchábamos recién antes de la charla, profesor de nombre Federico, que decía que estaba cobrando la mitad de lo que le correspondía y que nadie le había sabido explicar todavía bien por qué. Bueno, trataremos de entender ahora de qué se trata esto. Los derechos de este profe Federico, que está por aquí entre nosotros, están garantizados en estas normas, pero hay que conocerlas para poder ejercer los derechos. Rápidamente, el sistema de seguridad social es tan amplio que cubre muchas contingencias. Las contingencias son estas vicisitudes que a lo largo de la vida nos pueden tocar, vicisitudes de índole económico o de índole natural. De índole económico, por ejemplo, la pérdida del empleo, entonces eso se cubre con un seguro de desempleo. La contingencia de la vejez se cubre con la pensión, de la vejez se cubre con la jubilación. Dentro de los subsistemas de seguridad social, hay un subsistema que es el que está destinado a cubrir la contingencia de la vejez, que es el que vamos a ver hoy. La ley 24241, que es el régimen general, que rige de manera supletoria en todo lo no previsto en los regímenes especiales. Entonces aquí tenemos un primer dato a considerar. Todo lo que no está previsto en la ley especial que nosotros queremos apelar, está contenida en la ley 24241 y todas las normas reglamentarias. Entre paréntesis, las normas reglamentarias de la ley 24241 se cuentan de a miles, no de a decenas, sino de a miles. Esto es lo que hace compleja la materia. Los principios que tenemos que considerar a la hora de analizar cómo son las jubilaciones, cómo son las normas que estamos aplicando, son estos que están viendo aquí. Rápidamente, nosotros dijimos que la Constitución Nacional nos garantiza solamente la movilidad de las jubilaciones. ¿Qué es la movilidad? Que a lo largo del tiempo, la jubilación del trabajador mantenga su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Poder adquisitivo que adquiere al momento que se jubila, luego de toda una carrera profesional. Pero entonces, ¿de dónde surge este 82%? Surge de unos principios que están contenidos en esos tratados, estamos hablando de derechos humanos. La jubilación debe ser proporcional al salario, porque lo sustituye. De ahí tenemos estos dos principios de proporcionalidad y sustitutividad que son íntimamente ligados entre sí. Esa es la tasa de sustitución, de ahí el nombre, el 82% en el caso de universitarios, de preuniversitarios, y el 85% en el caso de investigadores. Ahora, esta tasa de sustitución a lo largo del tiempo se debe garantizar, por eso es la movilidad. Se supone que las normas garantizan que esa tasa de sustitución se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que se mantenga la proporcionalidad, y sobre todo para que la cobertura de esa contingencia sea de manera integral. Ahí tenemos otro principio que es la integralidad. Lo que en la práctica no sucede porque las fórmulas de movilidad son deficitarias. Ya llegaremos a eso. Otro problema que nos encontramos es que muchas veces, y acá tenemos un error de concepto que probablemente cometen muchos de los que están aquí presentes, es que hablamos de esos que tienen muchos aportes y han trabajado en lugares. Bueno, yo trabajé en la provincia, trabajé antes en otra provincia, luego en la nación, trabajé en una universidad, luego en otra. Entonces, bueno, yo me llevo mis aportes para acá, los llevo para allá, me jubilo por esta ley, mis aportes estos, mis aportes todo. Bueno, acá lamento informarles que no se trata de tus aportes, mis aportes. Se trata de aportes solidarios al sistema. Uno habla de mis aportes, lo que yo aporté, todo lo que yo le puse al sistema, eso es propio de la época de la FJP. Es un concepto de la capitalización que nosotros ya no tenemos más. Desde el año 2008 no existe ese concepto, pero sin embargo lo seguimos arrastrando a esta falacia. El sistema es solidario y es de reparto, entonces todos nuestros aportes van a la bolsa común, no son mis aportes o tus aportes, son aportes de todos, y lo que es de todos es de nadie, básicamente que es lo que se dice. Entonces ahí es donde entran a trazar los principios de universalidad y solidaridad. ¿Qué es esto de la solidaridad? Ustedes han visto que a veces, cada tanto, viene un gobierno, cambia una fórmula, suspende otra, vuelve a cambiar, y en esos ajustes normalmente aparecen las palabras solidaridad. Adelanto, anticipo. Cada vez que una norma jubilatoria a lo largo de los últimos 30 años ha hablado de sustentabilidad, solidaridad, fortalecimiento y otras palabras similares, son eufemismos que se traducen en ajuste a la clase pasiva.
lo encontramos desde la ley 24463 de los años 90, que se llamaba Ley de Solidaridad Previsional, hasta las últimas reformas del año 2021. Todas las leyes que han tocado la fórmula de los jubilados, que a veces tocan un aspecto para mejorar, pero como está todo intrínsecamente ligado, generan un parche normativo, probablemente una solución de corto plazo para una cuestión puntual, generan un desbarajuste en todos los otros sectores. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, ¿qué significa? Que a veces el Estado quita, restringe o menoscaba ciertos derechos, sobre todo los de ustedes, los de regímenes especiales. ¿Y por qué? Porque tienen haberes más altos. Entonces empezamos a hablar de la redistribución en favor de los que tienen menos. Ahora, el principio de solidaridad, que es digamos, la cohesión de todo el sistema, tiene un límite, tiene un tope. Si bien el Estado tiene que garantizar los derechos a todos, de ahí viene la universalidad, y utiliza los aportes de manera solidaria, es decir, los aportes de todos nosotros, lo debe hacer hasta un tope, un umbral de tolerancia. El esfuerzo que yo hago no se puede ver desnaturalizado porque eso ya se traduce en confiscación. Es decir, en ningún punto del Estado puede quitarme a mí para darle a otro de manera tal que el menoscabo mío se convierta en confiscatorio. Entonces, el sistema, el ordenamiento argentino jurídico no consiente la confiscatoriedad. Entonces, si conjugamos todos estos principios, aparece otro, que es el de mayor esfuerzo contributivo. Ahora, decimos que los aportes no son míos, decimos que los aportes son solidarios, decimos que los aportes son del sistema, pero ¿qué pasa con aquellos que han aportado mucho? Vemos que hay gente que no aportó absolutamente nada y se jubila igual, y probablemente con prestaciones similares que a aquella persona que ha aportado mucho. Existe un principio que se llama mayor esfuerzo contributivo. ¿Qué significa esto? Que aquel que ha aportado más tiene derecho a mejores prestaciones. Ahora, esas mejores prestaciones, como dije, en algún momento pueden ser retocadas a menos para garantizar la sustentabilidad o la universalidad, la solidaridad y demás, pero con el umbral de tolerancia de la confiscatoria. Se entiende cómo estos principios juegan entre sí y están en permanente tensión dialéctica. De ahí es que cuando viene X gobierno y dice, bueno, vamos a cambiar la fórmula para garantizar la solidaridad. Bueno, corre la manta, tapamos la cabeza y nos tapamos los pies. Y en el siguiente se tapa los pies y se tapa la cabeza. Así funciona el sistema. Estamos en permanente tensión dialéctica. ¿Estamos? Ahora, vamos ya afinando. Ya vimos lo que es la solidaridad, el principio de seguridad social, dónde estamos parados, y nosotros vamos a ver que en nuestro ordenamiento jurídico argentino existen algo así como 150 regímenes previsionales diferentes. 150 regímenes jubilatorios previsionales diferentes. Dentro de eso, lo que vamos a ver hoy va a ser el general, los especiales. Los provinciales no vamos a tocar, los profesionales, las Fuerzas Armadas, las cajas complementarias que muchas universidades tienen tampoco. Ahora sí, finalmente llegamos al régimen general, después de haber visto la cuestión de principios. Esto se aplica a todos, al comerciante, al monotributista, se aplica al empleado de la administración pública, pero en lo que aquí nos importa hoy, se aplica al personal no docente de las universidades nacionales y a los docentes universitarios privados. Rápidamente, ¿cuáles son los requisitos? Y esto básicamente lo conocen todos. Necesitamos 60 años de edad las mujeres, 65 los hombres para jubilarnos, pero cuidado, los que son privados, en las universidades privadas, el empleador no nos puede intimar a jubilarnos hasta que hayamos alcanzado los 70 años de edad. Si bien la edad jubilatoria no cambió, porque el docente privado en este caso puede jubilarse a los 65 o a los 60, el empleador no me puede intimar antes de los 70. En el caso de los docentes universitarios privados, esto me sirve porque me permite equiparar las dos edades jubilatorias con el régimen de la ley 26508 que veremos más tarde. Ahora, tengamos presente que al sector no docente de las universidades nacionales, esta posibilidad de trabajar hasta los 70 no existe. Es un sector público. Por más que se jubilan por el mismo régimen, el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica. Entonces, no docentes se jubilan a los 60, 65. Y docentes universitarios privados, 60, 65, pero tienen la opción de trabajar hasta los 70. ¿Cómo se calcula la jubilación? Yo necesito tener 30 años de servicio. Dentro de esos 30 años de servicio, yo voy a tomar las últimas 120 remuneraciones, es decir, los últimos 120 meses trabajados, que son 10 años. Sobre esas remuneraciones, los nominales, yo calculo un promedio. Ese promedio, claro, yo no puedo promediar un salario de hoy con uno de hace 10 años. Sería un absurdo, me daría un haber chiquitito así. Entonces, ¿qué hacemos? Esas remuneraciones las actualizamos.
Y ahí es donde viene la primera trampa del Estado. La actualización se hace actualmente por RIPTE. Ustedes simplemente tienen que ir al INDEC y ver cómo evoluciona el RIPTE, cómo evoluciona la inflación. Entonces, la forma en que se actualizan las remuneraciones claramente no garantiza el principio de proporcionalidad y sustitutividad que vimos hace un ratito. Por lo menos no lo garantiza a lo largo del tiempo, porque tal vez el haber inicial está bien calculado, pero a lo largo del tiempo después evoluciona mal. Ahora, nosotros hemos calculado entonces ese promedio de remuneraciones actualizadas. Bueno, actualiza ANSES, mal, pero actualizado al fin. Sobre ese promedio, nosotros ¿qué vamos a calcular? Tenemos una PBU, una suma fija que es para todos por igual. Prestación básica universal. Ahí tenemos un principio que vimos hace un ratito. La universalidad, es decir, para todos, por eso se llama así. Y después tenemos otras dos prestaciones que se llaman PC y PAP. PC y PAP significan prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. Las dos se calculan de la misma forma. ¿Cómo se calculan? Como el 1,5% del valor de ese promedio que calculamos recién por cada año de servicio. Es decir, si yo tengo 30 años de servicio, calculo 1,5 de ese promedio por 30. Tengo 35, 1,5 de ese promedio por 35. Y así hasta un tope de 45. Esa es la jubilación del régimen general. Ahora, volvemos para atrás. Les mencioné en un momento que nosotros tenemos parches normativos y leyes que se hacen a los ponchazos. Acá tenemos el testimonio de esto. Cuando nosotros hablamos de PC y PAP, estamos hablando de una ley que nació en el año 94, cuando teníamos un régimen estatal y un régimen de reparto y un régimen privado de capitalización. Esta distinción de PC y PAP hoy no tiene sentido desde que hemos dejado de tener a FJP. El nombre lo indica, la prestación adicional por permanencia se pagaba en aquel momento a aquellos que permanecían en el Estado, por oposición a aquellos que se iban a la FJP. Entonces, esta disquisición lo único que hace es complicarnos la enseñanza, la aplicación y la liquidación de los haberes. Pero dejemos la digresión de lado. Dijimos que necesitamos 30 años de servicio. ¿Cómo se consiguen esos 30 años de servicio? Con aportes en relación de dependencia. El universitario debe tener 30 años de servicio, el universitario privado, reitero, o el no docente también, 30 años de servicio. Pero si yo no llego con los años de no docente o universitario privado, puedo completar con otro servicio que yo he tenido en el comercio, en la industria, en la administración pública, ya sea provincial, municipal. He sido monotributista, he sido autónomo. He trabajado para una provincia, lo que tiene una caja previsional propia, también lo puedo traer por reciprocidad. En este régimen, solo en este régimen, yo puedo compensar el exceso de edad con faltante de servicio. Fíjense que esto es importante porque muchas veces se pregunta esto. Tengo 35 años como docente, pero me falta edad. ¿Me puedo jubilar? No. En el régimen general sí puedo compensar el exceso de edad con el faltante de servicios a razón de 2 años de exceso de edad por un faltante de servicios. Ejemplo, tengo una trabajadora no docente que tiene 62 años de edad, ella se podrá jubilar con 29 años de servicio. Tengo 2 de excedente por sobre los 60, compenso uno faltante de servicio. Ahora, además de esto, tenemos la compensación que podemos hacer a través de moratorias. Ahora hay una moratoria nueva vigente. Entonces, podemos aplicar a esta moratoria. Bueno, la moratoria tiene otra problemática. Vamos a detallar algo rápidamente a continuación. También podemos apelar al reconocimiento previsional por hijo. Ustedes, las personas gestantes, pueden por cada año, por cada hijo, pueden aplicar un año de reconocimiento de servicios. Por acá tengo una tablita de cuántos son los servicios que puede reconocerse por cada hijo. Hay distintas alternativas, como verán. Entonces, hay que calcular todo esto. Pero estos casos, como vamos a ver más adelante, no se aplican en los regímenes especiales. Esto va solo para los docentes privados, universitarios, o para los no docentes. ¿Estamos? Hay alguna excepción que la vamos a ver. Ahora, acá vemos las excepciones. ¿Qué pasa con el reconocimiento previsional por hijo? Dijimos que se aplica solamente para adquirir derecho a PBU. Como vamos a ver más adelante, los docentes universitarios no requieren derecho a PBU, sino necesitan solo 25 años de servicio universitario. 25. El derecho a PBU dijimos que es 30. Entonces, para acceder a la jubilación docente, no me permite tomar este beneficio del reconocimiento previsional por hijo. Para no docentes sí, o para universitario privado sí. Pero tenemos alguna situación rara, por ejemplo, de los investigadores. Una investigadora le piden solamente 15 años de dedicación exclusiva o 15 años de investigadora en un CONICET, por ejemplo.
pero debe tener derecho a PBU, es decir, debe tener 30 años de servicio en total. Esta investigadora sí podría apelar al reconocimiento previsional por hijo. Pero acá salta una contradicción del sistema. Una trabajadora común, al usar el reconocimiento previsional por hijo, penaliza en el haber. Y esto nadie se los explica. No se los explican tampoco en ANSES. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se calcula la jubilación general. Se calcula de la siguiente manera, dijimos. Es 1,5% por cada año de servicio con aportes. Si yo aplico reconocimiento previsional por hijo, no es por 30, sino porque le tengo que descontar los hijos. Pongamos el ejemplo de la mujer que dije recién. Esta mujer dije que tenía 29 años de servicio y compensa ese faltante con exceso de edad. Pero entonces esta mujer trabaja, multiplica 1,5 por 29, no por 30. Entonces, al hacer uso de la compensación por exceso de edad, la mujer penaliza en el haber, tiene un haber más chico. Nadie se lo explica. Si ella lo que pretende es jubilarse mejor, tendrá que trabajar hasta completar los 30 años de servicio, o incluso más allá, para ir bonificando, porque tiene un tope de 45. Lo mismo sucede con la mujer trabajadora que apela al reconocimiento previsional por hijo. Va a multiplicar, si tiene 3 hijos, supongamos la misma mujer del ejemplo, pero tiene 25 años de servicio, como no docente, tiene 4 hijos y compensa uno por exceso de edad. Entonces ese 1,5% lo va a multiplicar por 25 y no por 30. Su haber se reduce drásticamente. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. A veces jubilarse antes es incompatible con jubilarse bien, desde un punto de vista del haber jubilatorio. Lo mismo sucede en los otros regímenes especiales que vamos a ver más. Bueno, en cuanto a las moratorias, yo no lo quiero hacer muy extenso. En algunos casos se puede aplicar, pero lo vamos a ver al final, que es en algunos regímenes especiales. Entonces se los voy a dejar para que les quede, así ya avanzamos. Una de las preguntas que nos hacen siempre es, ¿me puedo jubilar antes? Tengo muchos años de aporte. ¿Hay alguna forma de jubilación anticipada? Porque los medios nos informan, nos bombardean de información. Y es cierto, hay una jubilación anticipada que está vigente, pero no se aplica a ustedes. ¿Por qué? Porque se trata de personas que deben estar desempleadas. Y no desempleadas hoy, sino desempleadas al 30 de junio de 2021. Esta jubilación anticipada se vence ahora en septiembre de este año. La lógica de esta jubilación anticipada era permitirle a aquellas personas que durante la pandemia se quedaron sin empleo acceder a una prestación antes de tiempo, porque no tenían chance de reinsertarse en el mercado laboral. Los requisitos los tienen ahí, pero la conclusión es que a ustedes no se les aplica, porque ustedes están empleados. No existe la posibilidad de jubilación anticipada, ni para docentes, ni para no docentes, ni para privados, ni para preuniversitarios. No existe. Eso es la primera definición, porque he visto algunas preguntas que nos pasaron en ese sentido. Bueno, la pensión adulto eso la vamos a dejar. Acá tenemos que entrar en algunas variables de referencia. Yo les decía, bueno, ya hemos visto cuáles son los requisitos generales que se aplican para los universitarios, para los universitarios privados y para los no docentes. Ahora, acá viene algo que nos interesa a los beneficiarios de regímenes especiales, y acá es donde yo quería llegar. La pauta de movilidad general es la que moviliza a lo largo del tiempo las variables de referencia. Las variables de referencia son los haberes mínimos, los haberes máximos, la PBU, etc. Ustedes me dirán, doctor, nos acaba de decir que nosotros somos jubilatorios especiales, por eso tenemos jubilaciones máximas. ¿Qué me interesa a mí? La jubilación mínima. Explíqueme. Bueno, muy bien. La jubilación mínima sirve para determinar el impacto del impuesto a las ganancias de los jubilados, porque nosotros calculamos el impuesto a las ganancias de los jubilados multiplicando por 8 la jubilación mínima vigente. Ahora, si la jubilación mínima vigente ahora se va a anunciar para junio en un 20%, pero si la inflación la supera, la inflación cada vez es más chica y cada vez que tenemos un aumento, mayor porción de nuestro sueldo queda absorbido por el impuesto a las ganancias. Este es un mecanismo que conocen todos porque como trabajadores lo hemos padecido todos. Cada vez que tenemos un aumento, si el mínimo no imponible se queda quieto, el aumento parte se lo absorbe la inflación. ¿De acuerdo? Esto es el impuesto. Este mismo mecanismo sucede en el impuesto a las ganancias para jubilados. Hacemos un paréntesis. Jubilados, por sentencia de la Corte Suprema, no tienen que pagar impuestos a las ganancias, pero cada uno que esté pagando debe hacer una acción judicial propia para remover el impuesto. Eso lo estamos haciendo desde hace muchos años. El que paga impuestos a las ganancias tiene que meter una cautelar en el juzgado federal. Y el juez le da la cautelar y deja de pagar el impuesto. Pero
Si no hace nada, le van a descontar el impuesto a las ganancias. ¿Y cómo se lo van a descontar? En base a la jubilación mínima vigente. Ahora, la otra parte que sí nos interesa es la jubilación máxima. Ahora sí vamos entrando en la problemática. Ahora sí, doctor, usted habló de los jubilados nuestros, cobran mejores dineros. Bueno, ¿qué pasa con el tope? Una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿las jubilaciones tienen tope? Sí. ¿Cuál es el tope? Haber jubilatorio máximo a mayo de 2023. 394.762 pesos. Pero doctor, ¿eso significa que nadie puede cobrar más que eso? No. Los beneficiarios del régimen general, en nuestro caso, no docentes y universitarios privados, van a cobrar hasta ahí. No van a cobrar más de eso. Los beneficiarios de los regímenes especiales, investigadores, universitarios y preuniversitarios, pueden cobrar por encima del haber máximo. Y ahí es donde está el truco. Ellos pueden cobrar por encima, pero con una retención que equivale al 15% del excedente sobre ese haber jubilatorio máximo. Lo pongamos en números para que se entienda fácilmente. Si decimos que el máximo es de 394.000 pesos y a mí me calculan una jubilación máxima, una jubilación teórica de 494.000 pesos, bueno, yo tengo entonces un excedente de 100.000 pesos por encima del máximo vigente. Entonces, sobre ese excedente, a mí me van a retener el 15%. Es decir, de esos 494.000 teóricos que yo tengo, a mí me descuentan 15.000 pesos. ¿Estamos? Además, me van a descontar ganancias. Entonces, mi haber, ese tan bonito 82%, apenas salimos de ANSES, ya me lo comieron. Tengamos presente eso. Si no hacemos nada, el impuesto a las ganancias progresivamente me va a ir comiendo el haber. Y lo que es peor, este tope, que ustedes lo van a ver reflejado en los recibos de haberes jubilados como artículo 9, ley 24463, que es la ley de solidaridad previsional. ¿Se acuerdan que yo les decía este eufemismo? Bueno, solidaridad previsional se llama. Ustedes lo van a ver reflejado ahí. Y como este tope se mueve a lo largo del tiempo por la movilidad general y los beneficiarios de regímenes especiales lo hacen por otra pauta de movilidad, el haber sube más de lo que sube el tope, por lo tanto, cada vez yo tengo más excedente, por lo tanto, a lo largo del tiempo, tengo mayor absorción de mi sueldo por parte de ese tope. Si no logramos algún tipo de medida de remover o morigerar ese tope, a lo largo del tiempo vamos a ir perdiendo esa capacidad adquisitiva que hemos adquirido al momento de jubilarnos. Entonces ese 82% que en el inicio era tal, se va diluyendo con el tiempo. Esta es la lógica. Ahora, una cosa que quiero explicar, y esto es para que los gremios docentes se defiendan frente a otros sectores que los acusan. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que hay que modificar los regímenes especiales, ¿qué dicen los gobiernos? ¿Qué dicen los medios? Confunden especial con privilegiado, porque dicen, erróneamente, a ver, los docentes al final pagan solo 2% más de aporte personal y se llevan jubilaciones mucho más altas. ¿Cómo es posible? Esto no es sostenible. Esto es una falacia porque no conocen cómo es la reglamentación. Aquí tenemos nosotros, en esta pauta que estamos viendo, la base imponible máxima. ¿Qué significa eso? La base imponible máxima significa que todo aquel trabajador que cobre un salario bruto por encima de esa máxima, no va a pagar el aporte personal. Entonces, si yo tengo un docente universitario privado o un no docente que esté cobrando, supongamos, 1.000.000 de pesos de bruto, solo va a ser el aporte del 11% sobre los 642.000 pesos, que es la máxima. Ahora, si este caso fuera un docente o un investigador, los regímenes especiales hacen el aporte personal, primero que hacen el 13%, o sea, el 11 más el 2. Pero en ambos casos lo hacen sin límite, es decir, sin sujeción a base imponible máxima. Por lo tanto, en el ejemplo del 1.000.000 de pesos, este trabajador docente va a pagar 113.000 pesos de aporte, mientras que el trabajador común, con 1.000.000 de pesos, solo va a hacer el aporte de unos 70.000 pesos. Entonces, cuando se acusa erróneamente a los docentes que aportan poco en relación a lo que reciben, hay que señalar esta cuestión. No es solo que aportamos el 13%, sino que aportamos el 13%, pero sin límite. Por eso es que tenemos derecho a mayores prestaciones. Por eso es que podemos cobrar por encima del tope, aunque sujetos a esta retención. Esto es lo que yo quería que se entienda la lógica, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al régimen de los investigadores.
Volvemos a los errores normativos, a los parches legislativos y a las distintas falencias del sistema. Ustedes habrán escuchado hablar que hay como algunos investigadores hacen juicio, que a veces se juntan grupos, que yo tengo sentencias, que después no cobro, que pasa con este tema de los investigadores. La realidad indica que hay una especie de régimen dual. A mí me gusta llamarlo así porque es fácil de explicarlo de esta manera. No se llama así, esto es un invento mío, pero para fines didácticos. Hay como una especie de régimen dual de los investigadores. Un régimen dual que tiene una vertiente administrativa y una vertiente judicial. Es decir, si yo hago el trámite ante ANSES, administrativamente ANSES me va a pagar la jubilación del investigador correspondiente al decreto 160 del año 2005. Esa es la jubilación vigente. Ahora, hay casos en que conviene hacer un cierto litigio para ir a la vieja ley del investigador, a la vieja ley 22929, de la que hace juicio. Ahora vamos a ver las dificultades. Y entonces usted me dirá, ¿por qué necesitamos hacer juicio si tenemos una ley vigente? Bueno, en el año 94, el decreto 78 derogó la vieja ley de los docentes, de los investigadores, la ley 22929 que usted está viendo en pantalla en este momento. Esto es básico de un estudiante de nivel secundario. En cívica les enseña que una norma de rango inferior no puede derogar una norma de rango superior. Esto es básico, imposible. Pero bueno, en Argentina estas cosas ocurren. El decreto derogó la ley, por lo tanto es inconstitucional. Vino una catarata de litigios, todos ganados por los beneficiarios de estos regímenes, y en el año 2005, entonces, el Poder Ejecutivo recoge el guante y dice, bueno, algo tenemos que hacer, tenemos la sentencia de la Corte Suprema, nos siguen llegando juicios, ¿qué hacemos? Bueno, en lugar de derogar el decreto 78, que mantenía de inconstitucionalmente derogada la vieja ley 22929, lo que hace el Poder Ejecutivo en ese momento es dice, bueno, vamos a dictar un nuevo decreto, sin derogar el otro. Tenemos el decreto 160. Este decreto 160 que dice, a aquellos que estaban contenidos en la vieja ley, debemos aplicar estas normas que son parecidas a aquellas, pero no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Al día de hoy, el decreto 78, increíblemente, se mantiene vigente. Por lo tanto, mantiene derogada de manera inconstitucional aquella norma. Si yo voy al ANSES, como ANSES no aplica la norma vigente nada más, me aplica el decreto. Si yo quiero que me aplique la ley, tengo que ir a juicio. Ahora, como dijimos, el decreto 160 nos remite a la vieja ley para los requisitos. Es más, en otro bochorno legislativo o normativo, cada vez que el régimen de los investigadores se ha ido ampliando, en lugar de modificar el decreto que está vigente, se modifica la vieja ley que está derogada, supuestamente. Por esto se complica la comprensión de la norma y la comprensión del régimen. Entonces, tenemos este régimen dual, no nos confundamos nosotros. El decreto 160 es el que me paga ANSES si yo no hago juicio. Y si yo quiero hacer juicio para alguna mejora, que ya vamos a ver cuáles son, tengo que hacer litigio para que me aplique la ley 22929. ¿Quedó claro? Esa es la diferencia. Vamos entonces a los requisitos. Tenemos dos grandes grupos. El decreto 160 nos manda a ver a la ley vieja cuáles son los que están incorporados al régimen de investigadores. Dos grandes grupos. Los investigadores puros, como me gusta llamarle a mí para que hagamos esta distinción didáctica entre nosotros. Los investigadores puros son aquellos que trabajan en CONICET, en INTA, en INTI o en cualquiera otro de los organismos que taxativamente están nombrados en las distintas leyes. Y después tenemos el otro subgrupo, que es el que nos interesa hoy, que es el de los docentes universitarios con dedicación exclusiva, que se dedican a las tareas de investigación o a la tarea de dirección de tareas de investigación, y lo hacen con dedicación exclusiva. Aquí tenemos que aclarar algo. No es suficiente dedicarse a la investigación en la universidad, y no es suficiente tener dedicación exclusiva. No es suficiente tener categorización de investigador. Necesitamos reunir las tres cuestiones. Tenemos que hacer la investigación en el marco de un cargo de dedicación exclusiva, porque si no, ANSES no nos califica para este régimen. Sucede que nos preguntan todo el tiempo, a ver doctor, yo soy titular, pero tengo dos dedicaciones semi-exclusivas, no una exclusiva, tengo dos. Hago investigación, estoy categorizado, ¿me puedo jubilar? No. Este régimen es para dedicación exclusiva únicamente. En ese caso, este investigador de las dos semi-exclusivas tendrá que jubilarse por el régimen universitario que veremos después. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nos pide esta norma? Nos pide 60 años de edad, mujeres, 65 los hombres, y acá es lo que yo les mencionaba hace un ratito. Nos pide 30 años de servicio de cualquier régimen, que puede ser comunes, pero dentro de esos 30 años yo tengo que tener 15 de manera continua o 20 de manera discontinua en esas tareas de investigación que puede ser en uno de estos dos subgrupos que mencionaba yo recién.
La tasa de sustitución del régimen aquí es del 85% del cargo que yo ejerzo como investigador al momento del cese, siempre y cuando ese cargo tenga 24 meses de antigüedad. Acá no hay ninguna dificultad. Lo único que aparece aquí es que en este régimen se permite la compensación por exceso de edad, se permite la aplicación de moratoria para completar, se permite el reconocimiento previsional por hijo, que en ningún otro régimen se permite. ¿Por qué? Porque acá nos pide derecho PBU. Eso ténganlo presente. Ahora, ¿qué nos encontramos acá? Bueno, el listado taxativo es esto que se les dejo acá. Y acá es donde vienen las diferencias. ¿Qué pasa con el decreto 160? ¿Cuál es la diferencia entre el decreto y la ley? La vieja ley establecía que la movilidad, una que nosotros calculábamos el 85%, la movilidad iba a ser la que correspondía al cargo del activo a lo largo del tiempo. Es decir, los salarios de los activos iban aumentando y esos aumentos de los activos se trasladaban a los pasivos. Esa era la lógica de la vieja ley. Pero el decreto 160, a los que se jubilan administrativamente sin hacer ningún tipo de juicio, les calcula el 85% de arranque, pero después nos aplica la pauta de movilidad del régimen general. Y acá nos apareció de nuevo lo que vimos hace rato. Yo les dije que el régimen general va impactando a lo largo del tiempo en distintos regímenes especiales. Bueno, acá tenemos un impacto. Al régimen de los investigadores se les aplica la movilidad del régimen general. Vamos a ver, ya les hago un spoiler de lo que vamos a ver más adelante. En el último año, las jubilaciones generales subieron 72%, o sea, los investigadores 72%, los universitarios 88%. Fíjense la diferencia. Dejamos el spoiler, lo vemos después con detalle más adelante. Ahora, entonces ustedes me dirán, ¿para qué me sirve entonces el juicio? Bueno, yo podría ir a declarar inconstitucional el decreto 78 del año 94, que mantiene derogada de manera inconstitucional aquella vieja ley 22.929, para que el juez la declare a esa ley aplicable a mi caso concreto. ¿Para qué? Para que mi jubilación, además del 85%, tenga la movilidad de cargo del activo. Eso es lo que preveía la vieja ley. Segundo, aquella ley es anterior a la imposición del tope. Es la ley 22.929. El tope está en la 24.463. Como es una ley anterior, si la declaran vigente y aplicable en mi caso, me salvo del tope. No me aplican ningún tope. Entonces mi 85% viene limpio. Y aparte con otro tipo de movilidad que se supone que mantiene el cargo, digamos, la tasa de sustitución a lo largo del tiempo, garantizando la movilidad y la proporcionalidad, que es lo que veíamos al principio cuando hablamos de valga la redundancia, los principios de la seguridad social. Entonces, de eso se trata, ir o no a juicio. Ahora, ¿conviene entonces a aquel que es docente universitario, investigador exclusivo, hacer juicio? No. El juicio yo se los recomiendo solamente a aquel que es conicetiano puro o que trabaja puramente en el INTA y demás. ¿Y por qué digo esto? Porque en el docente, el que es docente universitario exclusivo y hace investigación, califica para los dos regímenes, califica también para el de los universitarios. Pero en este caso puede optar, es el único caso que se superponen los requisitos para un régimen y para el otro. Entonces hay docentes que en esta situación pueden elegir. Entonces, aunque aquel que no conoce, digamos, le suena raro, que diga, ¿cómo voy a elegir, doctor? Este régimen me paga 85% y los universitarios 82%. Esto es aritmética. Lo quiero más. A veces menos es más, porque ya dijimos 72 de movilidad contra 88. Si yo hoy me jubilo con, saquen la cuenta, agarro una calculadora y me sigue alguno. Si yo tengo hoy un sueldo bruto de 100.000 pesos, mi 85% es 85.000. Mi 82% es 82.000. Pero si a mí ahora me aplican 21% en aumento en junio y 25% de aumento en junio, ya gané. O sea, repasemos. A veces es preferible en estos casos arrancar 3 puntos porcentuales por debajo, porque en una o dos mediciones del índice ya recuperé y pasé adelante con mi haber. Entonces, una definición general. Aquel que es docente investigador de dedicación exclusiva y califica para los dos regímenes, antes de jubilarse, consulte si le conviene realmente hacerlo por investigador, porque normalmente le va a convenir hacerlo por universitario, aún cuando en el arranque pierde ese poquito. Y a todos nos cuesta perder, más en estas circunstancias actuales. Bueno, pero esos 3 puntos porcentuales los recuperas en 3 o en 6 meses, tal como están las circunstancias actuales. Y esa movilidad te queda de por vida.
Mientras una movilidad, si bien es coyuntural, a veces gana o pierde, que es la de movilidad del docente, la del investigador va siempre para abajo, porque es la movilidad general que todos los gobiernos han tocado y por eso llegamos a la situación que estamos hoy. Entonces, esta sería una gran definición para que se vayan a punta. Vamos a los docentes preuniversitarios ahora. Yo les mencionaba que existe régimen dual en el tema de los investigadores. Bueno, acá se produce el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque el mismo decreto 78 deroga la ley 22929 de los investigadores y también deroga la 24016, que era la vieja ley de los docentes. Entonces tenemos el mismo problema. Si nosotros vamos a ANSES, ANSES nos paga el decreto 137, por eso yo le llamo la jubilación administrativa. Yo me quedo con eso, ya está. Pero si quiero hacer juicio, ¿es para qué? Para aplicar la vieja ley 24016. Como en el caso anterior, se trata de leyes que tienen los mismos requisitos de acceso, pero tienen algunas de estas sutiles diferencias. Bueno, veamos de qué se trata. Dentro del sistema docente, el decreto 137 actual, el vigente, el administrativo, nos manda a la vieja ley para decir quiénes están incluidos. Bueno, ¿quiénes están? Docentes de nivel inicial, primario, medio, secundario, terciario, superior, no universitario. También aquellos casos de docentes provinciales de aquellas provincias que han transferido su régimen previsional a la nación. Ustedes saben bien que en los 90, 11 jurisdicciones transfirieron su régimen provincial previsional a la nación. Entonces, son empleados provinciales, pero las jubilaciones se las paga ANSES, que es nacional. ¿Cuáles son esas jurisdicciones? Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Salta, etc. Otras 13 jurisdicciones mantuvieron su régimen previsional propio. Entonces tienen los docentes de nivel provincial, de nivel inicial, primario, médico, superior, no universitario, son docentes provinciales, pero van a la caja provincial, no al ANSES. Entonces esas 13 jurisdicciones no están comprendidas acá. ¿Cuáles son esas jurisdicciones? Bueno, las más grandes son la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, las provincias sureñas también tienen sus cajas propias. Entonces, estos son los docentes provinciales, no están incorporados, salvo cuando una docente tenga 2 líneas de servicio y en base al principio de caja otorgante corresponda que sea ANSES el que pague la jubilación. ¿Cómo es esto, doctor? No la entiendo. Vamos de nuevo. Yo tengo un docente provincial de nivel secundario que al mismo tiempo trabaja en la UNCOMA. Si yo tengo 30 años de servicio trabajando en UNCOMA y tengo 25 años en la provincia, yo he aportado más cantidad de años a la nación. Entonces me jubilo por nación. Cuando traigo estos servicios a reconocimiento para nación, ANSES me lo reconoce dentro de este decreto. Entonces estamos hablando de servicios provinciales, de regímenes previsionales provinciales que cuando corresponde que pague ANSES la jubilación, quedan comprendidos. Dentro de este sistema también están los docentes, el personal civil docente de las Fuerzas Armadas, y lo que nos importa hoy, los docentes preuniversitarios. Los docentes preuniversitarios de cualquier nivel que no sea de grado. Es decir, hay universidades, como ustedes saben bien, que tienen escuelas de nivel inicial, jardines maternales, niveles técnicos, superiores, terciarios, aparte del grado. Bueno, el docente preuniversitario es aquel docente que no dicta grado, pero lo hace en una institución dependiente de una universidad pública nacional. Bueno, esos están incorporados dentro de esta norma. ¿Cuáles son los requisitos de acceso al régimen? Edad 57 y 60, según sea mujer u hombre. Acá también fíjense que nos piden 30 años de servicio, pero nos habla de 30 años de servicio docentes. Ese periodo de 30 años se reduce a 25 si dentro de esos 25 yo tengo 10 frente a alumnos. 10 años de servicio frente a alumnos. Aquí la tasa de sustitución no es 85 como en el régimen anterior, sino el 82%. Y acá es donde empiezan las diferencias entre la ley vieja, o sea, la jubilación judicial, y la jubilación administrativa. ¿Por qué? Porque acá el decreto vigente, cuando vamos a ANSES, van a jubilar de la siguiente manera. Es el 82% de la remuneración que yo tengo al cese, de toda la suma de los cargos u horas que tengo en ese momento, siempre y cuando todos tengan 12 meses de antigüedad continua. Es decir, yo me quiero jubilar hoy, en mayo, tengo que ver que el último año haya mantenido mi misma situación de revista sin ninguna modificación, porque así incorporo todo al haber. La movilidad del régimen va por RIPDOC. Acá aparece el primer índice de movilidad especial que vamos a ver hoy, el RIPDOC.
Ya vamos a ver qué es remuneración imponible promedio del 12. Ahora, ¿qué pasa si yo voy al régimen judicial? ¿Qué pasa si yo quiero hacer juicio para que me aplique la vieja ley? ¿Qué diferencias tengo? Vamos para atrás. Acá nos permite la vieja ley ir al 82% del cargo de mayor jerarquía que tuvo el docente en su historia laboral, siempre y cuando ese cargo haya tenido 24 meses. Entonces acá tenemos una gran diferencia. No siempre coincide el mayor cargo de histórico del docente con el cargo al momento del cese. El docente que por problemas de salud, por problemas disciplinarios o porque perdió un concurso, ha perdido cargos a lo largo del tiempo y cuando llega a su jubilación tiene menos cargos que el que tuvo históricamente. Bueno, ese docente tal vez debería analizar la posibilidad de jubilarse judicialmente. ¿Para qué? Para que el 82% no se haga sobre el pequeño cargo de hoy que tiene, sino sobre aquel mayor cargo que tuvo. Esa sería una de las lógicas del sistema. Al mismo tiempo, otra de las diferencias que nos encontramos es también en el tope y también en la movilidad. Esto lo vamos a terminar de comprender cuando veamos las movilidades especiales, pero el tope ya lo vimos. Yo aplico la ley 24016 como es anterior a la 24463, por lo tanto puedo remover el tope jubilatorio. ¿Estamos? Esa es la lógica de ir o no ir al litigio. Finalmente vamos a llegar a lo que son los docentes universitarios. Y aquí, seguramente, ustedes van a tener que lidiar con los preconceptos que traigan o con la información parcial o los mosaicos de información que vienen recogiendo en el último tiempo. ¿Por qué? Esta norma está pésimamente redactada, pésimamente reglamentada, tiene un montón de problemas y en lo que nos importa hoy, establece 3 formas diferentes de calcular el haber jubilatorio. 3 formas diferentes. Les habrá pasado a ustedes. Algunos fue consultar a ANSES, le dijeron, no, es el 82% del promedio de los últimos años. Otros le van a decir el 82% del último cargo. Otros le van a decir, no, es el 82% del mejor cargo. Bueno, todas esas respuestas son parcialmente correctas, pero son para distintas situaciones. Esta norma te establece 3 formas de cálculo, dependiendo de qué caso te toque. Por eso hay que analizar bien cómo te vas a jubilar y sobre todo lo que yo les mencionaba antes. Porque los movimientos de los cargos, en esta etapa, cuando ya no estamos por jubilar, impactan en la jubilación. Veamos. Ustedes ya conocen. Edad 60, 65, en ambos casos tiene la posibilidad de trabajar hasta los 70, opción de trabajador. Esto no hay ninguna cosa rara para mencionar. Acá nos pide 25 años de servicio, docente universitario. Hay algunas preguntas que dicen, pero yo no tengo 25 años, trabajé en una universidad privada, ¿puedo completar? No. Acá nos pide 25 años de servicio universitario de una universidad pública nacional. No puedo acumular a esta línea de servicio otros servicios docentes del otro decreto. No lo puedo acumular. Tiene que ser 25 años de servicio docente universitario público. Tampoco puedo aplicar moratoria, tampoco puedo aplicar exceso de edad, tampoco puedo aplicar reconocimiento previsional por ello. Tengan presente esto. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo saben, se acercan a ANSES, el operador lo que está programado es para jubilarte. Se busca todos los mecanismos y ya dice, sí, vos te podés jubilar. Te sentas, presentas tus papeles y te dice, yo no tengo los 25, me falta. Te aplica de todos modos todos esos mecanismos, pero tu jubilación te la saca por la ley 2441 con el régimen general. Cuando vos te fuiste a tu casa, llevaste todos los papeles y dijiste, bueno, yo inicié mi trámite como docente. Y después vuelve la resolución con la jubilación a la mitad. ¿Por qué? Y porque no te reunías todos los requisitos, te aplicaron estos mecanismos para pagarte menos. El organismo está entrenado para buscar la forma de pagarte menos. Simple. Entonces, si vos no venís con este asesoramiento, es posible que incurras en estos errores. Repetimos, en estos casos son 25 años de servicio universitario. Si tenés más, no te beneficia. Si tenés menos, no te jubilás por este régimen. No hay tutía, como se dice. Ahora, ¿cómo se calcula la jubilación? Bueno, acá es donde empiezan los problemas. El cálculo por defecto, digamos el que se jubila el 90% de los docentes, es de esta forma. Es el 82% del cargo, perdón, de la suma de todos los cargos que al momento del cese tengan 60 meses de antigüedad. ¿Sí? Partimos de la base que los docentes pueden tener, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo aplicable, del decreto 246/15,
pueden acumular hasta 5 dedicaciones simples, pueden tener un tope de 50 horas. Cualquier combinación de dedicaciones hasta 50 horas. Es decir, que un docente puede tener 5 dedicaciones simples de 10 horas cada una, puede tener una exclusiva más una simple, 2 semi-exclusivas y una simple, etc. Entonces, para que la jubilación se calcule sobre el 82% que yo tengo, lo que necesito es que todos esos cargos estén ejercidos al momento del cese con 60 meses de antigüedad, que puede ser continuo o disco. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo 3 cargos, pero uno de ellos tiene la antigüedad? Yo estoy cumpliendo hoy 65, este cargo lo adquirí el año pasado porque mi titular se jubiló, entonces bueno, se abrió concurso, o me dieron una promoción transitoria, o lo estoy ocupando el cargo, estoy a cargo de esta situación. Pero entonces, si yo me quiero jubilar hoy, este cargo que yo estoy tomando no entra en la jubilación. Ese es el problema de este mecanismo de cálculo. A lo mejor yo toda mi carrera tenía 3 cargos, entonces, pero tomo uno, y al tomar este no entra. Lo pongamos en términos más dramáticos. Normalmente sucede que un docente universitario está toda su carrera atrás del titular, está esperando que se jubile el titular. Van aumentando la edad juntos, y un día finalmente el titular se jubila. Pero al jubilarse deja libre el cargo. Y entonces el primer impulso que uno tiene es tomar ese cargo de alguna manera. Tenemos el convenio colectivo que nos ayuda, pedir que se llame a concurso, lo que fuere. El tema es el siguiente. Yo soy asociado y me dan el titular. Yo renuncio al asociado para tomar el titular. Ahora, si yo lo hago esto cuando no tengo la antigüedad requerida, ¿qué pasa? A los 65 años, perdí el asociado que no va a entrar en mi cómputo de mi jubilación, y el titular no lo podré tomar porque tampoco tiene la antigüedad requerida. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es ver en qué momento se produce este cambio, porque nos podría cambiar el proyecto de vida. Lo expliquemos con un ejemplo acá gráfico a ver si se entiende mejor. Yo tengo acá 5 cargos. 5 cargos. Son todos 5 cargos asociados. El titular se jubila. Entonces yo renuncio a este cargo asociado y tomo este titular. Al momento del cese yo tengo 50 horas, que es lo permitido. Pero si yo tengo 65 años de edad hoy, ANSES me va a calcular el 82% de estos 4 cargos y este no entra. Pero perdí este también. Entonces estoy en peor situación para jubilar. Ahora, si yo tengo 65 años de edad, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Bueno, en esta situación yo trabajo hasta los 70, sigo trabajando, pero me cambia el proyecto de vida, tengo que trabajar 5 años más. Ahora, ¿y cómo evito este problema? Bueno, no tomando el titular, porque entonces me puedo jubilar inmediatamente, porque si no, como digo, para tomar el titular yo renuncio a uno, tomo el otro. Este perdió la antigüedad, o sea, este no está vigente al cese, y este no tiene la antigüedad. Así me jubilo con el 82% de 4 cargos. A veces menos es más. Lo dijimos en el caso de los investigadores recién, acá tenemos otro ejemplo. Cuidado con los movimientos de cargos cuando uno entra en la edad jubilatoria. La figura del delantero que levanta la cabeza cuando va a patear, aquí se aplica perfectamente. Distinto es el caso de aquel que hace esta consulta más tiempo. Si yo tengo 60 años de edad, bueno, a ver si soy hombre y tengo 60 años de edad, bueno, yo sí o sí tengo que estar trabajando a los 65, entonces este movimiento a lo mejor me resulta neutro. Si yo tomo esa decisión a los 65, todavía puedo revertir el problema, porque tengo 5 años por delante todavía de manera optativa. Ahora, si esto me sucede a los 69, ya no tengo posibilidad de revertir la situación. Bueno, las mujeres es lo mismo, pero corriendo de edad para atrás, ¿no es cierto? 5 años menos. Tengamos entonces presente esta situación. Ahora, otra de las formas de cálculo tiene que ver con las prestaciones por simultaneidad. Y acá es donde aparecen los otros dos mecanismos de cálculo diferentes del ABER. Perdón, falta uno acá, el anterior. En el ejemplo de los 5 cargos, dijimos que todos los cargos tienen que tener 60 meses al momento del cese. Si algún cargo no tiene los 60 meses, ese cargo no se computa. Ahora, ¿qué sucede si ninguno de los cargos tiene 60 meses al momento del cese definitivo o condicionado? Ahí es donde ANSES hace el promedio, que ustedes pueden haber escuchado hablar. Ahí es donde hace ANSES el promedio de los últimos 60 meses. Entonces, es una sorpresa cuando el docente se jubila y no le dan el 82% de lo que está cobrando actualmente, sino le hacen el 82% del promedio de los últimos 5 años. A lo mejor
esta persona tenía un cargo de asociado durante 3 años, el titular se jubila y ahora pasa a ser titular exclusivo, pero está solo 2 años como titular exclusivo y antes tenía 20 como asociado. Entonces, ANSES me va a hacer una prorrata, un promedio de los últimos 5 años. Entonces, mi jubilación no va a ser equivalente al 82% del cargo de titular. Un promedio, es decir, va a ser bastante bajo. La tasa de sustitución va a variar de acuerdo a la regla de 3 simple, que hagamos cuántos años estuve en un cargo u otro. Tenemos que estar 30 meses en cada cargo, que estar solo 5 en un cargo y 55 en el otro. Esto es aritmética pura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener también en cuenta. Cuando hacemos estos movimientos de cargos, para jubilarnos bien, si queremos que impacte el 82%, cuando hacemos este cambio de cargos, vamos a tener que trabajar más. Si lo hacemos al corte, nos hace el promedio. Entonces ahí tenemos las dos formas de cálculo. La primera, por defecto, es el 82% de la suma de los cargos que al momento del cese tengan 60 meses de antigüedad. La otra, cuando ninguno de los cargos tiene 60 meses de antigüedad, hacemos un promedio de los últimos 60 meses. Y la tercera aparece en las simultaneidades. Antes de hablar de las simultaneidades, tenemos que tener en cuenta que este régimen tiene una pauta de movilidad propia, que se llama RIPDUN. Así como teníamos RIPDOC, que vimos recién, ahora tenemos RIPDUN. RIPDUN significa remuneración imponible del docente universitario. Ya vamos a ver expresamente de qué se trata estos índices de movilidad, pero es un índice propio, un índice de base salarial, que es mejor que la movilidad general. Por eso yo les decía que a aquel que es docente investigador le conviene jubilarse probablemente por este régimen, aun cuando arranque perdiendo 3 puntos porcentuales en el inicio. Volvamos. Ya sabemos entonces los requisitos, ya sabemos más o menos cómo se calcula el haber, y ya sabemos la pauta de movilidad de este régimen, que es diferente al resto. Ya veremos de qué se trata. Ahora, ¿qué pasa con las simultaneidades? Acá tenemos, por la propia función docente, tenemos infinidad de posibilidades, y acá es donde entra a tallar la historia laboral de cada uno. Por eso, y hago una digresión, normalmente es un error compararse con el colega, cuánto está ganando o cómo se jubiló. ¿Por qué? Porque cada colega tiene una historia laboral diferente. Y digamos, es muy común el error de compararse con aquel colega que está conmigo en la cátedra hace 20 años y que se jubila a la misma época que yo para ver, tenemos más o menos el mismo sueldo y entonces uno tiene la expectativa de ganar más o menos el mismo jubilado. Pero vamos a ver que hay distintos mecanismos que hacen que la jubilación, por más que partamos del mismo sueldo, si la fecha de cese difiere, tenemos jubilaciones diferentes. Eso por un lado. También puede diferir si tenemos una historia laboral diferente previa. Entonces, a lo mejor yo estoy con mi colega hace 20 años, pero tengo otra historia laboral aparte. Hay que ver cómo incide esa historia laboral, en algunos casos incide, en otros no. Pero ahí es donde pueden surgir estas diferencias. Entonces, no es conveniente compararse con un colega, aun cuando hoy tenga el mismo cargo, para ver cómo está jubilado. Hay que hacer el cómputo para atrás y en paralelo. La simultaneidad entonces parte de este supuesto. Nosotros tenemos docentes que trabajan en otros lados. Tenemos aquel que es docente y no docente, aquel que es docente y que es preuniversitario, aquel que es docente y trabaja en la administración pública, el que, a lo mejor, en la Facultad de Derecho tenemos magistrados que son docentes. Bueno, hay distintos mecanismos. Tenemos el abogado, el contador, que son profesionales liberales, entonces son monotributistas, son autónomos. Tenemos el médico, que también lo es, y al mismo tiempo trabaja en un hospital. Bueno, todas estas interacciones posibles existen. Esto es lo que complejiza la situación. Entonces, la simultaneidad tenemos dos grandes grupos. Cuando tenemos una línea de servicio completa en la universidad y tenemos otra línea de servicio paralela. Tenemos dos trabajos, lo que se llama pluriempleo. 2 o 3 trabajos, hay gente que trabaja en 3 lugares a la vez. Bueno, dejando de lado, debemos hablar de cargos compatibles, ¿no? No entrar en incompatibilidad, pero digamos, partamos del supuesto de compatibilidad. Si yo tengo 2 líneas de servicio completas, una universitaria y otra correspondiente a un régimen general, vamos a aplicar la simultaneidad entre servicios comunes y especiales. Y luego tenemos simultaneidad cuando se produce entre 2 regímenes especiales diferentes. Vamos a la primera. La simultaneidad entre un servicio especial, que es el docente universitario, y uno común, se produce cuando soy no docente y docente, o cuando soy universitario privado y universitario público, o, en fin, cuando trabajo en la AFIP, en ANSES, en la administración pública, soy monotributista, soy autónomo y al mismo tiempo trabajo en la universidad. Bueno, cuando tenemos servicios comunes en un lado y servicios especiales, nosotros vamos a calcular la jubilación de 2 maneras distintas.
vamos a calcular dos jubilaciones parciales. La suma de esos parciales nos va a dar el haber jubilatorio total, o el haber jubilatorio integrado, como se llama. ¿Cómo se calcula cada jubilación parcial? Cada una según su ley. Entonces, cuando tenemos servicios comunes por un lado y especiales docentes por el otro, a la parte común le aplicamos lo que vimos al principio, la ley 24241, PBU, PC y PAP. Por eso tenemos que saber, ya les dije al principio, acá tenemos un nuevo impacto del régimen general en un régimen especial. Por eso nos interesaba también al principio, aun cuando no fuéramos totalmente universitarios. Perfecto. Esa jubilación, entonces, tenemos la haber parcial calculado de acuerdo al régimen general. Ahora, ¿qué pasa con la parte universitaria? ¿Cómo se calcula? Y acá aparece la tercera forma de cálculo de esta jubilación. Se calcula de la siguiente manera. 2,73% del 82% del cargo desempeñado al cese, siempre y cuando tenga 60 meses, ¿no es cierto? Entonces, 2,73% del 82% del mejor cargo desempeñado al cese por cada año de servicios en simultaneidad. Acá aparece una sorpresa. Yo tengo 25 años simultáneos, es decir, pongamos, yo soy contador, trabajo en la AFIP a la mañana y doy clase en la Facultad de Ciencias Económicas a la tarde. Yo entré en la AFIP, apenas me recibí, entonces hoy tengo 35 años de antigüedad en la AFIP, y entré en la universidad años después, tengo 25 años en la universidad. Tengo las dos líneas de servicio completas. 35 en AFIP y 25 en la universidad. La línea de AFIP se calcula PBU, PC y PAP sobre los sueldos de AFIP, ya dijimos. Y la universidad se va a calcular como el 2,73% del cargo que yo tengo hoy, o sea, del 82% del cargo, pero por 25. Si yo multiplico 2,73 por 25 no nos da el 82%. Para que nos dé el 82%, yo tengo que tener 30 años de simultaneidad. Entonces acá también nos cambia la percepción. No siempre con 25 años de servicio me están pagando el 82% de la parte universitaria. Tengamos eso presente, porque hay docentes que tienen solo 25, puedes tener 25, 26, 27, 28. Bueno, entonces ese 2,73 lo multiplicas por cada año de servicios simultáneos. Tenés que tener un mínimo de 25 y un tope de 30. Si vos tenés 35 años simultáneos, no te aplica. Tenés que tener entre 25 y 30. Ahí es donde te aplica 2,73 del 82% de tu cargo por cada año de servicio simultáneo. Ahora, aquí aparece una nueva dimensión, que está señalado ahí con rojo en el medio. Una vez que calculamos la jubilación con los dos haberes parciales, cada uno según su forma de cálculo, al haber integrado le tenemos que aplicar una pauta de movilidad única. ¿Cuál es esa pauta de movilidad? La del régimen general. A la simultaneidad entre servicios universitarios y servicios comunes se le aplica la pauta de movilidad del régimen general. Nuevamente vemos como el régimen general nos aplica, nos impacta en un régimen especial. Sabemos que impacta en los investigadores y sabemos que impacta acá también, en la movilidad del régimen de la simultaneidad general, de la simultaneidad con régimen general. Ahora, esta es una pauta de simultaneidad. ¿Qué pasa cuando la simultaneidad se da entre dos regímenes especiales diferentes? ¿Cuál sería el caso? En concreto siempre hay aquel que es docente universitario y preuniversitario a la vez, aquel que es magistrado y trabaja en la Facultad de Derecho, aquel que trabaja en el CONICET y es docente universitario. Entonces ahí tenemos régimen de investigador con el docente, régimen de decreto 137 con el docente y régimen 24018 con el docente. Entonces, aquí es donde tenemos dos haberes parciales. Cada haber parcial se va a calcular según su ley. Ya vimos distintas formas de cálculo. Entonces, de acuerdo a la situación que tenga el docente universitario, se va a calcular su jubilación parcial universitaria, más la jubilación parcial conforme a la otra ley. Al haber integrado, ¿qué movilidad le vamos a aplicar? Y acá donde aparece una nueva dimensión de complicaciones. Al haber integrado, en estos casos, se le va a aplicar la pauta de movilidad que corresponde al haber parcial mayor. Si mi haber parcial mayor es el de universitario, se aplica al haber integrado RIPDUM, perdón. Ahora, si mi haber parcial es el otra ley, por ejemplo, el preuniversitario, al haber integrado se le aplica RIPDUM. Ahora, si en este caso yo tengo CONICET, universidad, entonces tengo haber integrado dos regímenes especiales y el haber parcial mayor es el de investigadores, al haber integrado, ¿qué pauta de movilidad le aplico? La del régimen de investigadores. ¿Cuál es esa pauta? La del régimen general. Nuevamente, a los universitarios en ciertos supuestos, incluso aplicando dos regímenes especiales, se le puede aplicar la pauta general de movilidad.
Por eso es importante que entendamos todas estas discusiones. Entiendo que son complejas, yo siento que por ahí lo estoy abrumando con información, pero como esto queda grabado, quiero aprovechar para que después puedan repasar todos estos conceptos a la hora de analizar su propia jubilación y a la hora de hacer sus propias consultas. Ahora, antes de avanzar, tenemos que ver un detalle que es muy puntual. Cuando hablamos de simultaneidad general, de ley general con especial, ahí tenemos un tope de 20 horas. En la otra simultaneidad, cuando hay dos regímenes especiales aplicables, no tenemos tope de horas. Entonces, en el primer caso, para aplicar esa simultaneidad con régimen general, el docente universitario tiene que tener 20 horas únicamente. ¿Sí? Si tiene 30 ya no califica, y ahí es donde empiezan otros problemas. Si yo tengo 30 horas, ¿cómo se va a jubilar este docente? Volvamos al ejemplo del contador que trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y en la FIP. Si trabaja con 20 horas, aplica lo que dijimos antes. Pero si tiene 30 horas en la universidad, acá tiene un problema este docente. Un grave problema. Porque ANSES no le va a respetar esta simultaneidad. Le va a dar a elegir. Le dice, o usted se jubila todo por ley 24241, o se olvida de los aportes de AFIP y se jubila con las 30 horas como docente universitario. Y hay que hacer un cómputo para saber primero qué te conviene. Y segundo, de cualquier manera que sea, afecta que los principios que vimos adelante, proporcionalidad, sustitutividad, mayor esfuerzo contributivo, y por supuesto se torna confiscatorio, porque toda una línea de servicio queda afuera. Por lo tanto, se te lleva a litigio. Pero para ir al litigio, uno debe hacerlo partiendo de un haber mayor, porque esperar la sentencia, tenemos que esperarlo con la mayor haber jubilatorio posible. Todos estos son los análisis que se deben hacer, que normalmente no se hacen. Ustedes ya han llegado a un punto en este encuentro, esta charla, que van viendo que hay dificultades a cada paso. Entonces es un peligro para los propios ingresos que vamos a tener en los próximos años, ir un día a sentarse en ANSES diciendo me quiero jubilar. Si uno no conoce, si uno no se asesora, puede cometer, como dijimos, errores que son en algunos casos irremediables, y en algunos casos nos van a insumir un litigio de largos años para resolverlo, ¿no? Otra cuestión que es muy importante que tiene esta norma, y es muy importante y que ha pasado por alto muchas veces, tiene que ver con un requisito que no traen otros sistemas. Nosotros dijimos que los requisitos son edad y servicios, todas las leyes lo tienen, pero esta norma tiene un requisito que dice que el último cese laboral debe ser en la docencia universitaria. Esto es particularmente importante en los casos de simultaneidad, porque muchas veces nos ha ocurrido que los docentes tienen dos trabajos y aun cuando no se jubilen con una prestación de simultaneidad, porque no tengan los requisitos en la otra línea de servicio, porque no le corresponda, si yo tengo dos trabajos, el caso más común es aquel que es docente universitario público y al mismo tiempo es universitario privado. Tengo 50 horas en la universidad pública, me voy a jubilar por la ley 26.508. No tengo nada que ver con el régimen general, no aplico ninguna simultaneidad, tengo algunos años sueltos en la privada, hace 10 años que estoy, nada más. Perfecto. Pero si yo tengo pluriempleo, el último cese laboral debe ser en la docencia universitaria pública, no al revés. Muchas veces ocurre esto que ya saben que se van a jubilar por la UNCOMA en este caso, y no por la UCA. ¿Qué hacemos? Bueno, agarro los requisitos y presento los papeles, pero tengan cuidado que tengo que cesar en la otra universidad también. O tengo que hacer los dos ceses simultáneos en los dos trabajos, o tengo que cesar primero en la privada y luego en la pública. Porque si no, ANSES me pone este requisito. Me dice, no, usted no aplica al régimen docente porque usted siguió trabajando en la universidad privada. Y la ley te pide que el último cese laboral sea en la docencia universitaria pública y no en la privada. Entonces, si no calificás, vas al régimen general. Esto ocurre también, y es muy grave, con aquellos que son autónomos. Tenemos casos que al día de hoy lo estamos litigando. Cuando salió la ley, tengo un caso, profe que es de la zona de ustedes, no voy a decir qué universidad ni de qué facultad para no dar pistas, un pobre profesor que un día cumplió los requisitos de edad y servicio. Este profe era autónomo porque creo que tenía una SRL o algo por el estilo. Y este profe googleó, requisitos de edad la tengo, servicios los tengo, hace 30 años que estoy en la facultad, la cátedra me tiene cansado, quiero ver a más nadie, los alumnos no los soporto, me quiero jubilar ya. Pidió los papeles, sacó el turno en ANSES y lo presentó. Perfecto, se mandó solo. El error es que no vio este requisito. ¿Qué sucedió? Hoy presentó la renuncia, a los 15 días le dieron la certificación,
no conseguía turno en ANSES, se lo dieron los 30 días. En el interín tenía por débito autónomos. Impactaron 2 meses de aporte de autónomos posterior al cese universitario que había declarado por la renuncia condicionada. Cuando fue a ANSES a jubilarse, le dijeron: no, señor, usted tiene último cese laboral como autónomo, no como universitario. Usted renunció definitivamente, se fue. Y ahí esta persona se jubila por el régimen general. ANSES le calculó la jubilación por el régimen general. Acá está su liquidación, señor, vaya y litigue, vaya a la Corte Suprema. Estas son las cosas que ocurren cuando uno googlea, cuando uno pregunta por encima las cosas, porque estas normas tienen, aparte de la reglamentación, lo que se le llama la letra chica, tiene la letra chica de la letra chica de la letra chica de la letra chica. Esto es lo que ocurre. Y tenemos además los criterios. Cada ANSES, cada gerente de UDE tiene su propio librito, tiene su propia forma de entender las cosas. Normalmente son formas. Nosotros hicimos las cosas así, hace 30 años que hago lo mismo, las hago así porque sí, y no voy a cambiar ahora. Básicamente ese es el único criterio que aplican algunos. Entonces no les importa que la norma diga una cosa, que diga la otra, no interesa. Son las cosas las hago así y no voy a cambiar. No les gusta, vaya a otro DAI o le damos lo que nosotros creemos. Esto pasa, y pasa mucho. Entonces tengamos eso presente. Por ahí sucede que hay dinámicas, sobre todo ocurre mucho en las ciudades más pequeñas o en ámbitos universitarios más pequeños. En las grandes ciudades no ocurre tanto. Se conocen todos, que son todos amigos, que ya sabemos quién es quién, entonces no me piden la certificación de firma. Acá me firma Juancito, yo lo conozco, no controlo nada. ¿Qué pasa? Si el profe que hace esto lo hace en su UDAI de barrio, que conoce toda la vida al iniciador, no va a tener problema. Pero si este docente tiene una historia laboral previa, que trae certificaciones de otro lado, a la persona que le firmó de la Universidad de La Rioja no la conocen, Neuquén. Y ahí es donde empiezan los problemas. Empezamos a cómo acreditamos las firmas. Entonces, nosotros debemos exigir prolijidad siempre, aun cuando la dinámica nos facilite las cosas. No, no está certificado, no importa, bueno, esto está más o menos hecho, zafamos acá porque nos conocemos. Perfecto, pero si ustedes tienen un caso complejo, hay una resolución circular de ANSES que dice que ciertos casos no deben resolverse en la UDAI local, deben resolverse en las áreas de trámites complejos centralizados de ANSES en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Las UDAI quieren ser autónomas, quieren resolver, quieren capacitarse, normalmente están mal capacitadas, sobre todo las más pequeñas tienen estos problemas que no tienen tantos casos, entonces es difícil capacitar. Entonces tratan de resolver lo que pueden y no mandan todos los casos que deben mandar a las áreas centralizadas. Entonces a veces cometen errores. Esos errores a veces pasan por alto hasta que un día buen docente viene y dice: bueno, yo ahora quiero reajustar mi jubilación, tengo un problema, me están pagando mal, error de liquidación. Cuando viene el reajuste, como ya no lo puede resolver la UDAI local, te lo manda centralizado, te lo manda a trámite. Y ahí te pusieron la lupa en el error ese que tipo pusiste, en esa firma que no hiciste certificar, en esa displicencia en el inicio del trámite. Entonces tengamos también cuidado con esta cuestión. Cuando tenemos involucrados estos regímenes especiales, hay una norma interna de ANSES que dice: muchachos, estos trámites no los resuelvan localmente, recíbanlos, mándenlos a Buenos Aires. ¿Qué pasa? Claro, Buenos Aires es un cuello de botella, las jubilaciones demoran más. Entonces, muchas veces buscamos la forma de que salga rápido, lo dejamos localmente. Esto tiene sus contras, o puede tener sus contras, no siempre sale mal, tengamos lo presente, pero pueden ocurrir estos problemas. Entonces, también tengamos esto presente al momento de iniciar nuestro trámite jubilatorio. Si queremos que salga bien, sin problemas, tratemos de sacar la mejor jubilación posible, y a veces esperemos más, seamos pacientes, lo mandemos a Buenos Aires, que lo resuelva bien la gente que sabe, o que sabe más que la otra, para evitar errores, aun cuando demore más la jubilación. ¿Por qué? Porque después vos te quedás con lo que te dan y al tiempo te das cuenta de un error, vas a hacer tu reajuste y después va todo para atrás. Y ahí te revisan. Porque ustedes, les comento, son todos beneficiarios de regímenes especiales que tienen jubilaciones altas. La mayoría va a estar por encima del tope, como le dijimos. Bueno, hay un límite que por sistema de ANSES, aquel cobra, creo que en este momento son más de 500.000 pesos o 700.000 pesos, no sé exactamente, que a veces este monto se acumula con retroactivos, no hace falta que la haber sea tan importante, automáticamente son captados por las áreas de grupo control o las áreas de auditoría interna de ANSES. En muchos casos, cuando las jubilaciones incluso son más altas, hablemos de autoridades universitarias, a veces son retenidas por sistema para hacer una revisión de auditoría antes de ponerlas al pago. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener presentes. En estos momentos, además,
hay una percepción generalizada, digo percepción porque no hay ninguna norma que lo diga ni que lo ordene, que las jubilaciones estas, las de ustedes, que son caras para el sistema, las están pisando, las están demorando, las están trabando, justamente aprovechando todos estos mecanismos de control interno. Entonces, bueno, hay que tener presente todo. Yo no sé, José, si querés que hagamos un corte, unos minutitos para hacer un café, después seguimos con la segunda mitad del encuentro. Bien, Aníbal, sí, sí, hacemos 10 minutos, ¿te parece? Sí, sí, yo como para que hagamos un break, tome un cafecito, me sirvo un Bien, cafecito por sí, acá sí. y seguimos porque Yo, viene pesada la cosa y falta lo más importante y lo más lindo viene ahora. sí, sí.